生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 46 al 50. En tu casa no hay sal. William dejó el tenedor de plata en su mano, comenzando a preguntarse si las otras dos personas sentadas en la mesa del comedor no tenían sentido del gusto. Lucius Malfoy no respondió. Su mirada estaba fija en el chico que había estado balbuceando desde que entró. Con cabello negro corto y ojos azul claro, no parecía diferente de esos pequeños magos de Hogwarts, salvo por ser un poco más guapo. Pero en ese momento, el hombre lobo Fenrir Greyback estaba parado justo detrás del chico. Tras haber navegado por el reino mágico durante casi 30 años, Lucius presentía algo inusual. No creía que un desconocido pudiera convencer a un bruto tan desafiante como Fenrir. Incluso en la época del Señor Oscuro, los mortífagos y la manada de hombres lobo de Fenrir solo mantenían una relación de cooperación. Aunque una razón importante era el desprecio de Voldemort por los hombres lobo, Lucius sabía perfectamente qué clase de travesuras había provocado ese estúpido perro a espaldas de Voldemort. Si bien parte de esto se debía a que el Señor Oscuro hacía la vista gorda, la razón principal era que no podían perder el formidable aliado que les proporcionaban los hombres lobo. Los hombres lobo, un grupo capaz de morder a sus hijos, condenándolos a una vida de discriminación y a una condición incurable, eran una importante fuente de miedo utilizada por los mortífagos. Después de todo, ¿quién no tenía un par de niños en casa? Y ahora esta arma definitiva, por lo general indómita, se encontraba dócilmente detrás de un pequeño mago menor de edad. Podría ser. ¿Quién demonios eres? Narcisa ya no aguantó más. Golpeó la mesa con furia, sacando una varita mágica de la manga. Me da igual quién seas, y tú, hombre lobo. Fuera de mi casa ahora mismo, no sois bienvenidos aquí, ninguno de los dos. Los labios de la mujer estaban presionados en una línea, sus mejillas ya pálidas perdieron el color mientras levantaba su varita mágica hacia los dos. ¡Oh, mierda! Lucius miró a su enfurecida esposa, con un sudor frío corriéndole velozmente por la espalda. Pero comprendía la furia de Narcisa. El año en que desapareció el señor tenebroso, su hijo Draco Malfoy acababa de cumplir un año. En ese momento, Greyback fue perseguido por un gran grupo de aurores desplegados por el Ministerio de Magia, lo que lo obligó a recurrir a Lucius. Sin embargo, en ese momento, ese maldito hombre lobo los había amenazado más de una vez con Draco Malfoy. Indefenso y reacio a buscar problemas en semejante situación, Lucius solo pudo usar la influencia suficiente para que ese hombre lobo abandonara las Islas Británicas. Pero ese incidente dejó a Narcisa un poco traumatizada, sobre todo porque un hombre lobo le había puesto una pata en la cara a su hijo. Pero Lucius nunca imaginó que este infame fugitivo se atrevería a regresar. Y el muchacho que estaba con él, Lucius volvió su mirada hacia William. Aspecto atractivo, complexión alta, aunque el color de los ojos no coincidía, todo lo demás encajaba con los rumores, podría ser. Un sudor frío corría por la frente pálida del hombre mientras impedía que su esposa dijera más palabras duras. Dudó, se levantó y, bajo la atenta mirada de todos, se arrodilló, con la mirada fija en el rostro del chico mientras hablaba en voz baja. Maestro. Interrogación de cierre. La expresión de Narcisa al principio mostró confusión, luego, como si recordara algo, cambió drásticamente. Su rostro, ya exangüe, palideció como una sábana. Casi dejó caer la varita mágica que los apuntaba como si se hubiera electrocutado, arrodillándose detrás de Lucius. Era difícil saber si lo hizo por voluntad propia o si sus piernas estaban demasiado débiles. Interrogación de cierre. William, que se limpiaba la boca, se sintió desconcertado. Ni siquiera cuando Narcisa sacó su varita lo inmutó, pues confiaba en eliminar a todos los seres vivos de la mansión en un minuto, incluyendo a los peces de la fuente de la entrada. Pero ahora, ¿podría ser la última tendencia en el reino mágico? ¿No sabían que no había habido esclavos desde la fundación?
Era sábado. Tras despedirse del querido director la noche anterior, había regresado de inmediato a la sala de los menesteres, tras pasar una noche y medio día sin dormir, terminando sus recientes proyectos de investigación. Entonces, sin detenerse, arrastró al hombre lobo al que le había impuesto la maldición Imperio hasta la mansión Malfoy. Y en ese momento, viendo a los dos arrodillados frente a él, no pudo evitar la sensación de que tal vez se había quedado dormido por el cansancio. Después de todo, ¿por qué? Había considerado varios desarrollos con respecto a su encuentro: la coerción, reconocer una rendición sabia, iniciar una pelea inmediatamente, incluso el escenario en el que ninguno de los dos estuviera en casa, se había preparado para ello. Pero nunca imaginó que se arrodillarían y lo llamarían directamente maestro. Al ver la expresión sombría de William sin ninguna respuesta, Lucius se convenció aún más de su suposición, bajando aún más su cabeza rubia platino. Maestro, se tambaleó para hablar, sus hombros temblando incontrolablemente. Siempre hemos estado esperando su regreso. Interrogación de cierre. ¿De volver? La mirada de William parpadeó un instante, y entonces pareció comprender algo. Este anciano blanco es un mortífago, y detrás de él también hay un mortífago, el más difícil de tratar. Es lógico que surgiera un malentendido cuando dos antiguos colegas se encontraron. Me confundió con ese Voldemort. TSK, ¿por qué te parece un poco degradante? Después de dudar por un momento, William se aclaró la garganta. Así es como esperabas mi regreso. Mientras hablaba, su mirada recorrió la zona. Tenía que admitirlo. La familia Malfoy realmente estaba a la altura de ser la más rica del reino mágico británico. Columnas doradas, una alfombra réplica del Palacio de Buckingham, una chimenea tallada en una losa entera de mármol. El lujo estaba prácticamente grabado en cada rostro de la familia Malfoy. Maestro, al recibir una respuesta de confirmación, el temblor en el cuerpo de Lucius se acentuó. Luchó por hablar, casi postrándose en el suelo, con el rostro pálido apretado contra las frías baldosas. Solo estábamos preservando esta riqueza para ti hasta que regresaras entre nosotros. ¿En serio? William no lo refutó, sacando sin rodeos un diario ennegrecido de su túnica y arrojándolo frente al hombre. Malfoy, ¿podrías explicarme? Lo hice todo por nuestro plan. Me ordenó entregar este cuaderno a Hogwarts si era necesario. Simplemente seguí fielmente sus órdenes, maestro. Al ver el diario, Malfoy casi tartamudeó incoherentemente, gritando en voz alta. Estás mintiendo. William entrecerró los ojos, con un tenue brillo azul en ellos. No, maestro, yo no. Los ojos de Lucius revelaron un atisbo de desesperación. ¿Te ayudo a recordar algún recuerdo? No, maestro, por favor no, Crucio. El grito desgarrador resonó en el vasto vacío de la mansión Malfoy. Miedo. Ese miedo, perdido hace mucho tiempo y casi olvidado, resurgió en los huesos de la mujer al mirar a su esposo, torturado casi hasta el silencio por la maldición Crucio. Narcisa Malfoy sintió una sensación de irrealidad. 10 minutos antes, todavía estaban. No había tiempo para pensar, o mejor dicho, no podía pensar. La mujer casi se arrastró a gatas hasta el chico que tenía delante, temblando al rozar sus labios con las suelas de sus zapatos. Estallido, al ver a la mujer que había pateado mientras salía volando, William se puso de pie y, con desdén, se limpió las botas en Malfoy. TSK, no importa que no esté interesado en mujeres mayores, pero abusar de una menor significa ir a Azkaban, ¿no lo sabe? Este año es la tercera vez que cumple 15 años, siendo todavía un menor de edad legal estándar. Amo, por favor, perdóname. Lucius yacía en el suelo como un perro moribundo, luchando por levantarse. No tuvo tiempo de mirar a la mujer que había sido pateada, con la cabeza gacha, su cabello rubio pálido y despeinado cubriendo sus ojos rojos como la sangre, llenos de miedo. Perdonarte. William no se molestó en imitar el tono de Voldemort. En primer lugar, esta persona es tabú en todo el reino mágico. William no tiene idea de cómo suele hablar con estos mortífagos. En segundo lugar, ¿cuál es la diferencia?
Se puede esperar que alguien recién torturado hasta el borde de la locura tenga algún discernimiento. Si no pierde el control de la vejiga, se considera madurez. William conoce muy bien el poder de su maldición Crucio. Además, en realidad no quiere ser Voldemort. Acariciando la varita mágica en su mano, William entrecerró los ojos peligrosamente. Es hora de extraer información, y en cuanto a si matar o no después, dependiendo de su estado de ánimo. ¿No se dice que el Señor Oscuro mata cuando está de mal humor? Justo así es él. Si no mata, está de mal humor, Bussy. Maestro, yo hice todo esto para conservar el poder. Tras su desaparición, el Ministerio de Magia lanzó una purga. Teníamos que hacernos los débiles por ahora, solo así podremos apoyar su regreso, con éxito. Las palabras del hombre eran algo incoherentes, la saliva goteaba de su pálido cabello rubio sobre la alfombra, dejando una mancha maloliente. ¿Por qué? ¿Por traicionarme? William levantó su varita mágica. No, amo. Al ver esto, Narcisa se arrastró de nuevo hacia allí. Crucio. Los gritos de la mujer eran aún más agudos y penetrantes. William bajó su varita sin expresión alguna. Se dice que las artes oscuras necesitan malas intenciones para alcanzar su máximo poder, pero con su dominio de la magia antigua, no necesita tales ayudas emocionales para amplificar la malevolencia de la maldición al máximo. Se sentó en la silla traída por Fenrir, sus pesadas botas presionando la cabeza del hombre. Continúa, Malfoy, te estoy dando una oportunidad. El cuerpo del hombre se estremecía cada vez más violentamente. Lucius no sabía si estaba asustado o enojado, pero ¿de qué sirve la ira? Aflojó los puños y habló con un tono humilde y abyecto. Maestro, ya me dijo que este cuaderno sería parte esencial del plan. Hasta el año pasado, cuando me enteré de su regreso a Hogwarts, me llené de alegría, así que planeé enviárselo de inmediato, con la esperanza de ayudarle, como uno de los principales miembros del Consejo Escolar de Hogwarts. Lucius Malfoy conocía muchos detalles internos, como cierto desaparecido ex profesor de defensa contra las artes oscuras, pero no había anticipado que el regreso del Señor Oscuro sería tan rápido. Entonces tu plan tuvo éxito. William arqueó ligeramente las cejas. El año pasado, parece que el regreso del Señor Oscuro no es solo un chisme sensacionalista. Bueno, dado que nos sorprende que Voldemort fuera el jefe final de la novela Harry Potter, parece que Lucius sí salvó el pellejo. Aunque la estrategia de William siempre ha sido subestimar a sus enemigos, también les presta la debida atención en sus tácticas, algo que los cazadores furtivos que murieron bajo su varita conocían perfectamente. Dado que ese supuesto Señor Oscuro está destinado a regresar para sembrar el caos, entonces... Sí, amo, el plan fue un éxito. Tras el ataque, casi todos los miembros de la Junta están presionando a Dumbledore, el viejo bastardo no muerto está a punto de dimitir, y entonces, todo Hogwarts será suyo. Lucius levantó la cabeza, logrando esbozar una sonrisa apenas presentable en su rostro enfadado. ¿De verdad? Pero acabo de ganarme la confianza de Dumbledore, me estás poniendo en un aprieto. Recogiendo el diario del suelo, William alargó las palabras. Hasta un idiota entendería su infelicidad. Maestro, no conocía su plan. La cabeza de Lucius se inclinó una vez más. Pero la ignorancia no es pecado. Ya que actuaste sin querer, William ya lo tiene más o menos resuelto. Este diario es algo que Voldemort le confió a Malfoy. Sin embargo, este inepto no tiene ni idea de lo que hace, solo que puede sembrar el caos en Hogwarts. Claro, el ataque de este año lo tomó como un logro suyo. Maestro, la esperanza apareció en los ojos de Malfoy. Mantén mi identidad actual en secreto, no dejes que nadie lo sepa, ni siquiera quienes te acompañan. William respiró hondo, habiendo ultimado un plan. Ahora soy estudiante de Hogwarts. No me conoces, ¿entendido? Sí, maestro, Lucius asintió rápidamente. Y este de aquí es de tu familia, ¿verdad? William hizo un gesto con la mano. Fenrir abrió con rigidez la maleta que sostenía y sacó a un pequeño elfo bien atado.
Sí, sí maestro, si interfirió con su plan, lo castigaré, dale una prenda de vestir. Sí, maestro, solo, ¿eh? ¿No lo entiendes? Sí, sí, Lucius se quitó rápidamente la corbata y la metió en la mano saliente de Dobby, los ojos del pequeño elfo estaban casi llenos de lágrimas. Bien, devuélvelo. Antes de que pudiera gritar, Fenrir lo había vuelto a guardar en la maleta. Por último, extiende el brazo. Tras reflexionar un momento, William se dio cuenta del último fallo. Fenrir le había dicho que todos los mortífagos tenían una marca inamovible en el brazo. ¿Inamovible? ¡Qué broma! Bajo la atenta mirada de William, Lucius tembló al extender el brazo izquierdo. En el borde de su manga remangada, una marca roja superficial no era muy visible, pero el diseño retorcido y extendido de la calavera provocaba escalofríos con solo una mirada. ¡Qué sabor tan atroz!, murmuró William en voz baja. ¿Qué? Lucius no había escuchado con claridad. Impresión. William no respondió. En cambio, presionó su varita contra la marca tenebrosa. Al instante siguiente, la marca roja clara desapareció, reemplazada por un patrón azul intenso. Albania, en lo profundo del bosque. Silbido, el cadáver casi podrido de un erumpent yacía en silencio mientras una pitón negra pura levantaba la cabeza, mirando aturdida al cielo, su lengua negra como la boca del lobo saboreando el aire por un momento. Al momento siguiente, la pitón pareció sentir algo, sus mandíbulas se abrieron de par en par y su rugido silencioso hizo que todo el bosque temblara. Hogwarts, gran salón. Entonces, el director Dumbledore confió en su profesor de defensa contra las artes oscuras, honorario de tercer grado de la Orden de Merlín, miembro de la Orden de los Caballeros de Merlín, miembro honorario de la Liga de Defensa de la Fuerza Oscura y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de Wizard Weekly, a mí, Lockhart y al profesor Snape, para organizar este pequeño club. En el escenario, Lockhart hizo una pausa para respirar. Por supuesto, el profesor Snape dice que sabe un poco sobre duelos, y muy generosamente aceptó unirse a mí, antes de que comencemos oficialmente, para darle una demostración sencilla, dijo, sonriendo. Entonces, profesor Snape, antes de comenzar, hay algo que le gustaría decir. La sala, previamente ruidosa, quedó en silencio cuando la mirada de todos se volvió hacia la otra figura que estaba parada en el borde del escenario. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Bajo la atenta mirada de todos, el rostro de Snape se veía extremadamente desagradable, su mano derecha agarrando la parte delantera de su brazo izquierdo, su mirada siniestra recorriendo el pasillo. El dolor punzante en su brazo izquierdo no se había desvanecido, ciertamente sabía lo que significaba. Estaba la marca tenebrosa, plantada una vez por el propio Voldemort, que se había extinguido hacía 10 años y se había desvanecido gradualmente, desapareciendo finalmente de la piel por completo, como si nunca hubiera existido. Y debido a esto, a pesar del énfasis repetido de Dumbledore, Snape todavía sentía que podría estar demasiado preocupado. Las cosas podrían no ser tan graves, Voldemort podría no resurgir nunca más y la profecía podría ser falsa. Pero, el hombre se inclinó, con el cabello cayendo ante sus ojos, finalmente vio al niño que estaba buscando entre la multitud, la cicatriz con forma de rayo, el rostro repugnante y griega. Esos ojos que nunca podría olvidar. No, tiene que llevárselo a Dumbledore. Ahora mismo. El señor tenebroso podría aparecer en cualquier momento. ¿Qué pasa, Severus? Lockhart se agachó, con su largo sombrero de seda rojo púrpura ligeramente ladeado. Lo agitó con indiferencia ante los ojos del hombre, hablando con frivolidad. ¿Te sientes mal? No pasa nada, puedo encargarme temporalmente de la organización del club, y quizás el profesor Flitwick, callarse la boca. ¿Qué dijiste? La sonrisa de Lockhart se congeló. Snape no se repitió, empujó al hombre que bloqueaba su camino a un lado y rápidamente caminó hacia el frente del escenario, su capa negra ondeando detrás de él. Este es mi club, Dumbledore simplemente te permitió ayudar. Severus, ¿debo señalar? Cállate, no somos tan cercanos.
Bien, profesor Snape, por favor recuerde, soy un honorario de tercer grado de la Orden de Merlín, miembro de la Orden de los Caballeros de Merlín, miembro honorario de la Liga de Defensa de la Fuerza Oscura. Cada palabra que pronunciaba Lockhart parecía hacerlo pisar un poco más fuerte. ¿Y entonces? Preguntó Snape sin expresión, con su fría voz que se oía abriéndose paso. Necesito que me prestes un monociclo del circo. Este lugar es demasiado pequeño para que puedas lucir tus trucos de payaso. Su discurso fue rápido, muy diferente a su habitual tono sarcástico. El silencio envolvió el gran salón. Entonces, sin saber quién lo había empezado, pero Harry vio claramente que eran los gemelos Weasley, los aplausos comenzaron a resonar por todo el salón, y unos cuantos pequeños magos incluso se subieron a la mesa del comedor de los profesores para aplaudir, y fueron rápidamente bajados por su prefecto. ¿Estás aplaudiendo a Snape? Hermione se quedó atónita, viendo a Harry unirse a la conmoción. Los odio a ambos por igual. Harry casi se sonroja. Si empiezan a pelear y ambos acaban heridos y en la enfermería, entonces la próxima semana será la semana más feliz desde que comenzaron las clases. Harry ya fantaseaba con una vida en Hogwarts sin Snape, sin Lockhart y sin fans obsesivos. Si la vida realmente resultara así, no podía imaginarse lo alegre, positivo, progresista y optimista que sería cuando fuera un pequeño mago. Al escuchar los incesantes aplausos y abucheos a su alrededor, la sonrisa apenas contenida de Lockhart se desvaneció por completo. «Quiero batirme en duelo contigo». Su rostro enrojeció, aparentemente atrapado por la avalancha de sangre. El salón quedó en silencio una vez más. Los pequeños magos observaban tensos la escena con anticipación por la respuesta de Snape. Por supuesto, una demostración. Snape hizo una pausa, luego asintió, mirando hacia atrás. Esto es Hogwarts, el señor oscuro no podría aparecer aquí directamente, y la marca tenebrosa anterior no había indicado una invocación, lo que significa que Voldemort aún no ha planeado reunir a los mortífagos. Después de un momento de calma, los pensamientos de Snape finalmente se estabilizaron bastante. No. Es un duelo, bueno, es una demostración. El fervor de Lockhart llegó y se fue rápidamente. Quiso pronunciar algunas palabras más duras, pero terminó desfalleciendo. Un duelo entre profesores no suena muy digno. No te preocupes, Severus, seré indulgente contigo. Snape no respondió, los dos se quedaron en extremos opuestos del largo escenario, se giraron para mirarse uno al otro y simultáneamente hicieron una reverencia, pero al menos Lockhart hizo una reverencia. Snape simplemente inclinó la cabeza superficialmente. Ambos se llevaron sus varitas mágicas al pecho. Como pueden ver, las sostenemos en una postura típica de duelo. Lockhart se dirigió a la silenciosa multitud, sin pensar en abandonar la narración. A la cuenta de 3, lanzaremos el primer hechizo. Claro, es solo un combate de práctica. Y luego, 1, 2, 3. Dejar estupefacto. Una luz roja atravesó el aire del gran comedor, y Lockhart, vestido con su túnica de color rojo púrpura, fue alcanzado por el hechizo y arrojado hacia atrás violentamente, estrellándose contra la pared del salón y cayendo al escenario, incapaz de levantarse. Parece que tu profesor Lockhart decidió tomar una buena siesta. Después de las palabras de Snape, un grupo de Slytherins que estaba abajo aplaudió y vitoreó con entusiasmo, mientras que otras casas, aunque estaban emocionadas, parecían algo decepcionadas. Evidentemente habían esperado que ambos estuvieran en el suelo sin poder levantarse. La tensión en el corazón de Snape pareció desvanecerse bastante. Jugó con la varita en su mano, su tono tranquilo. Está bien, parece que nuestra demostración necesita una pausa, pero tal vez podamos encontrar un estudiante que coopere conmigo esta vez. Incluso Slytherin dejó de animar. Todos instintivamente contuvieron la respiración. Los pequeños magos miraron con miedo al hombre en el escenario. Harry sintió una sensación de asfixia, porque fuera una ilusión o no, parecía sentir la mirada de Snape dirigida a él. ¿Es demasiado tarde para abandonar ahora?
Bueno, mirando al chico desde fuera del escenario, los labios de Snape se curvaron en una sonrisa. Espera, el hombre sintió algo, levantó la vista y se giró hacia la figura no lejana que acababa de abrir la puerta y entrar en el pasillo. Señor Richard de Hufflepuff, por favor, suba. Interrogación de cierre. A mí. Recién regresado de la mansión Malfoy, William se detuvo confundido, frente a numerosas miradas en el pasillo, sin estar seguro de si su pie izquierdo afuera de la puerta debía entrar o no. Simplemente les estoy dando a todos una demostración y compensando las clases particulares después de la escuela que me perdí. Snape estaba de pie en el borde del escenario, con una media sonrisa. Demostración. Cualquiera que no fuera ciego y hubiera visto a Lockhart siendo sacado del escenario hace unos momentos no podría creer la excusa de Snape, porque él había dicho lo mismo antes, y luego Lockhart silenciosamente entró en el país de los sueños. Ahora bien, ¿por qué Snape tenía en la mira al estudiante transferido? Muchos pequeños magos desconocían la relación entre ambos. Al principio pensaron que Snape encontraría a un estudiante de sexto o séptimo año de Gryffindor, pero ¿quién iba a imaginar que eligiera a un estudiante de primero que solo llevaba medio año en Hogwarts? ¿Es este el costo de llegar tarde? Si de verdad no funciona, ¿qué tal si no vas? Mientras William se abría paso entre la multitud, Cedric lo agarró del brazo. Conocía muy bien la relación entre William y Snape. No era la mejor, simplemente horrible. Puedes negarte rotundamente. Snape no puede obligarte. Todos actúan como si me estuviera dirigiendo a la horca, mirando al grupo de Hufflepuffs con expresiones de despedirse de un héroe. William se sintió un poco impotente. Pero hoy Cedric quiso decir algo en voz baja. Está bien. Al principio pensé que tendría que pelear esta noche, pero me sentí halagado. William negó con la cabeza, indicando a la multitud que mantuviera la calma. Perfecto, es hora de relajarse un poco. El bosque prohibido ya no es un gran desafío. Casi he limpiado algunos nidos de arañas, apenas me he topado con troles, y los cazadores furtivos se han ido. ¿Qué? Nadie escuchó el último murmullo de William. William no respondió, caminó entre la multitud y subió al escenario. Estás aquí, los ojos de Snape se entrecerraron levemente. No utilices frases hechas. Interrogación de cierre. ¿No estabas a punto de manifestarte? Richard, parece que aún no entiendes la situación, dijo Snape con insidia. De todas formas, sigo siendo tu profesor, y siempre debes dirigirte a mí como señor o profesor. Muy bien, profesor, ¿por qué tiene la cabeza puntiaguda? No, quiero decir, huele mal. William retrocedió 2 pasos. Por cierto, señor, recuerdo que el profesor Lockhart vendía champú de yema de huevo de serpiente de pájaro. Probablemente sea el único producto genuino con su nombre. Es un poco caro, pero el sueldo del profesor en Hogwarts debería ser decente. William hizo una pausa, sin bajar la voz. Ah, sí, también recuerdo a la familia Potter. Cállate, quédate ahí. La fachada de Snape pareció quebrarse un poco, tomando una respiración profunda, luchó por contener su rabia. Profesor, como miembro del personal, debe cuidar su imagen. Desde el otro lado del escenario, William continuó su persuasión sincera, mientras los vítores resonaban en sus oídos, al darse cuenta de que sus acciones generaban admiración en el público. Espero que aún puedas reír después. Ahora, saca tu varita, dijo Snape con frialdad. William levantó obedientemente su varita de secuoya verticalmente frente a él, haciendo una leve reverencia ante la mirada de Snape, recordándole aquellos días en el club de duelo de la Torre de la Campana hace un siglo. Ahora, ataca con tu hechizo, Expelliarmus. Una luz roja brilló y, sin posibilidad de esquivarla, Snape tropezó. Su varita salió volando y aterrizó en la mano de William. La sala permaneció en silencio antes de que estallara una oleada de aplausos. ¡Guau! Harry casi saltó de la emoción, pensando que William lo había ayudado a evitar otro desastre, sintiéndose un poco culpable. Pero al ver la actuación de William, se emocionó lo suficiente como para subir al escenario y besarlo.
Hacer que Snape vacile visiblemente es un gran logro que muchos pequeños magos de Gryffindor intentaron pero no pudieron lograr. Tranquilo, mira la cara de Snape. Siento que William está en problemas. Hermione bloqueó a Harry, señalando el escenario. Mientras decía eso, la cara de Snape estaba tan oscura que goteaba agua. ¿Qué hacemos? Harry tragó saliva, preocupado. Creo que necesitamos que alguien detenga a Snape. Tú mira, yo buscaré a la profesora McGonagall. Hermione dudó un momento, palpando su pergamino, y luego se dio la vuelta y salió corriendo del pasillo. Esperar, antes de que Harry pudiera decir que quería unirse, la chica desapareció detrás de la puerta del pasillo. Muy bien, lo siguiente es la enseñanza práctica. La voz de Snape atrajo una vez más la atención de todos los pequeños magos. Tomando su varita de la mano de William, Snape retrocedió a su posición con el ceño fruncido. Contrario a lo esperado, no persiguió el prematuro ataque sorpresa de William, simplemente habló con los dientes apretados tras un breve silencio. Está bien, dejar pasar la provocación funcionó lo suficiente. William volvió a levantar su varita verticalmente frente a él. La charla basura puede aumentar significativamente la habilidad de ataque mágico de un oponente. Esta es la experiencia que William concluyó tras eliminar él solo al grupo Aswinder de las tierras altas de Escocia en su 6º año, armado con una varita mágica, y un huerto de coles chinas. Durante ese tiempo, la abrumadora experiencia de combate conducía al aburrimiento en las batallas, a menudo resolviéndolas usando varios crucio y una maldición asesina, lo que causaba un cambio mental inconsciente. En ese momento, no había intentado aprovechar las fuerzas de la bóveda secreta. Al notar el cambio interno, se dio cuenta de que las artes oscuras estaban erosionando su alma. No era una señal prometedora, no quería un futuro como un mago negro lleno de cicatrices, vistiendo una túnica negra andrajosa, con 3 brazos en crecimiento, atrayendo a los niños a su destartalada cabaña para experimentos. Ese no era el futuro que William quería. Así, a lo largo del 7º año, casi abandonó la carnicería, toda magia dirigida únicamente a la superación personal. Con la ayuda de magia antigua, bóveda secreta y otros retratos de guardianes, finalmente se deshizo de la interferencia emocional. La máquina de matanza del mago negro emergió del castillo después de un año, y luego, terminó 100 años en el futuro. Así que este constituyó su primer duelo oficial después de su regreso, con la esperanza de una sorpresa del oponente. Al menos romper su hechizo de armadura de hierro sería algo, de lo contrario realmente aburrido. Ambos se inclinaron mutuamente, levantando casi simultáneamente sus varitas. Dejar estupefacto. Protego. La varita de Snape chispeó, un destello rojo cegador significativamente más espeso que el que golpeó a Lockhart y se abalanzó sobre William, deteniéndose a centímetros del chico, chocando con el aire y provocando violentas ondas púrpuras. Bien jugado el hechizo de armadura de hierro. La expresión de Snape decayó levemente, levantando su varita. ¿Es este tu supuesto talento? Evidentemente recordaba la afirmación de William en el despacho del director. ¿Qué poción de amor le diste a Dumbledore? ¿Le di a Dumbledore una poción de amor? William parpadeó. Snape aprovechó lanzando 3 amuletos rápidamente, chocando con la barrera púrpura pálida del chico hasta que ambos desaparecieron interiormente. Claramente no era el ideal de Snape, su rostro lucía disgustado. ¿Quiere ver mi talento, profesor? Semi-invitado. Entonces, recordó William la escena de la noche anterior, Sectum Sempra. Los pasos de Snape vacilaron incontrolablemente por un momento. Un aura aguda atravesó directamente los ojos del hombre. Protego. Protego, agitó su varita, y un halo pálido se iluminó a su alrededor. Pero pronto, grandes grietas comenzaron a aparecer en el halo, e inmediatamente después, como un cristal destrozado por una bala, la luz se rompió por completo. Snape instintivamente esquivó hacia la derecha, tropezando hasta el borde del escenario. El aura afilada rozó su lóbulo de la oreja, y las cintas que colgaban del techo, meticulosamente dispuestas por Lockhart, se rompieron sin previo aviso, cayendo al suelo. ¿Cómo lo hiciste?
El rostro de Snape estaba extremadamente sombrío, sus dedos temblaban ligeramente sobre la varita. «Talento, profesor». William se quedó quieto, sonriendo, sin insistir. Sintiendo el dolor agudo en su oído derecho y el flujo cálido corriendo hacia su cuello, Snape permaneció en silencio, todo el salón cayó en un silencio sepulcral una vez más todos contuvieron la respiración instintivamente, nadie esperaba que las cosas llegaran a tal situación. Aunque el primer hechizo de desarme de William tomó a Snape por sorpresa, nadie pensó que William podría realmente derrotar a Snape, un profesor experimentado que había enseñado en Hogwarts por más de una década, contra un estudiante transferido que solo había estado en la escuela durante medio año. Honestamente, el grupo de apoyo de William, formado debido a su comportamiento gentil, apariencia atractiva y por enviar al muy odiado Filch al ala del hospital, en realidad no, por eso un grupo de pequeños magos había formado espontáneamente el grupo de apoyo de Richard, ya había comenzado a planear arrebatárselo de las manos de Snape. Antes de que Cedric pudiera sacrificarse, la situación dio un giro. Sin embargo, algunos todavía creían que estaban soñando. Por ejemplo, un chico con cabello rubio platino, Malfoy, miró con incredulidad la oreja ensangrentada de Snape, tragándose los vítores que estaba preparado para gritar. «Profesor, su oreja, cállate», espetó Snape con una mirada sombría, levantando la cabeza para mirar a William con malicia. «No deberías usar el hechizo que inventé contra mí, igual que ese mestizo de James Potter». Su voz era baja, aparentemente todavía preocupado de que alguien lo escuchara. «Entonces, ¿qué planeas hacer ahora?» Los ojos de William revelaron un atisbo de comprensión. James Potter todo este tiempo fue un trauma psicológico de la juventud. No, esto debería llamarse la sombra de la infancia, pero aún así, ¿por qué desquitarse con Harry? ¿Y qué tiene que ver esto con que no te laves el pelo? Es porque tu enemigo monopolizó la industria del champú y por eso dejaste de lavarte el cabello por completo. Afortunadamente, no tienes una exnovia que venda ropa. Sin previo aviso, varios hechizos salieron disparados de la punta de la varita de Snape, y durante todo el proceso, aparte de agitar su varita, Snape no hizo ningún sonido innecesario. Los ataques furtivos no son un buen hábito. William no usó el hechizo de armadura de hierro. Esquivó ligeramente para evadir los ataques, y ante las miradas atónitas de los pequeños magos, silenciosamente lanzó varios hechizos. También es broma, una vez lo habían acorralado en un patio por una pandilla de magos negros liderados por Victor Rockwood, habría sido Avada sin alguna técnica corporal. Protego. Protego, otro hechizo protector, y esta vez la luz blanca duró más que antes. Snape esquivó el último hechizo, su varita agitándose continuamente, cada hechizo destellando y silbando agudamente en el aire. Un hechizo desarmador, un hechizo aturdidor e incluso un hechizo de defensa blanco. William no se molestó en defenderse, los pequeños magos nunca habían visto una escena así antes, con la boca abierta, las cabezas tambaleándose, mareados como si estuvieran viendo una película de tokusatsu con muchos efectos especiales. Finalmente, un hechizo salió volando del escenario tokusatsu, no, salió del escenario. Incantate Finito. Incantate Finito, el hechizo escarlata se disipó en el aire justo antes de impactar la cabeza de un pequeño mago al borde del escenario. Cuidado, no lastimes al público. William frunció el ceño, aparentemente porque parecía demasiado relajado. Snape estaba perdiendo la compostura. Snape no respondió, miró a William, todavía ileso, y luego reconoció claramente un hecho. Él es más fuerte que yo. No solo un poco más fuerte, podía ver que William, incluso bajo tanta presión, manejaba todo con facilidad, incluso tenía la capacidad de ayudar a resolver un hechizo fuera de curso para un pequeño mago. Sus habilidades eran incluso más intimidantes que las de algunos aurores experimentados. Snape, después de haber permanecido en Hogwarts enseñando durante tanto tiempo, sabía que su fuerza había disminuido significativamente, mucho más débil que su pico hacía más de una década, pero aún así, esto no era algo que un pequeño mago que acaba de encontrarse con el reino mágico durante medio año pudiera lograr.
Tal vez Dumbledore, o incluso el Señor Oscuro. No, Snape negó con la cabeza, esto era definitivamente imposible. Pero ¿por qué alguien como él se infiltraría en Hogwarts? ¿Cuál era su propósito? ¿Lo sabía Dumbledore? ¿Por qué permitiría que alguien así se quedara en el colegio? ¿Y por qué se acercaba a Harry Potter? La mente de Snape era un torbellino de confusión, deseaba poder ir a confrontar al anciano de barba blanca inmediatamente, pero ahora estaba en una posición incómoda. Expelliarmus. Expelliarmus, casi simultáneamente, luces rojas se dispararon desde las puntas de dos varitas, chocando en el centro del escenario, las chispas cegadoras picaron las pupilas de todos. Snape gruñó mientras agarraba su varita, podía sentirla tratando de saltar de su agarre. Rugido. De repente, las franjas de cintas que habían caído al suelo parecieron cobrar vida, giraron en el aire transformándose en un león rojo brillante, luego cargaron hacia la intersección de los dos hechizos con un rugido auge, severo con una explosión, los dos hechizos se disiparon en el aire, la multitud en las afueras del salón comenzó a dispersarse, la profesora McGonagall con su túnica de mago a cuadros caminó desde el borde de la reunión, su rostro tan tenso como siempre, aunque su pecho agitado indicaba su enojo. Duelo oficialmente con un estudiante de quinto año. La profesora McGonagall entrecerró los ojos y miró fijamente a Snape. Snape no respondió, permaneciendo allí, jadeando y con aspecto sombrío. ¿Puedo decir algo justo? Lockhart apareció de la nada, subiendo al escenario, claramente habiendo estado despierto por un rato. Las habilidades de este estudiante son bastante impresionantes, casi la mitad de las mías. Dicho esto, se movió para rodear con un brazo los hombros de William. Aturdir. Auge, la frente del hombre golpeó el suelo del escenario. La profesora McGonagall miró a William en silencio. Se me resbaló. Final del capítulo.